gran impacto político, digamos, comunicacional y cultural se da en la propia figura del comandante Chávez cuando llega a convertirse en presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya antes, evidentemente, lo había asomado en algún momento. Pero es bueno decirlo, por el alcance que pueda tener esta conversación, que Chávez es un hombre nacido en el llano venezolano, es decir, en Barinas, en medio de un contexto muy machista, donde el predominio de las ideas machistas es de gran impacto. Y luego además se va a la escuela militar, que es una escuela también profundamente machista. Esto pudiera pasar desapercibido, porque entre machistas te veas y por supuesto el patriarcado se pudiera estar prolongando por allí. Pero como él era un hombre que no le interesaba la carrera, sino la transformación profunda de su país, desde el principio empezó a cambiar él mismo. Y esto es de una gran significación cultural, por un lado, porque más tarde lo asomaría cuando crea el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y empieza a revisar todo lo que tiene que ver con los temas de la cultura, que no son los temas para los espacios de los bailarines o con todo el respeto de los creadores y creadoras, ¿no? de la gente que se dedica a la plástica, que se dedica al teatro, que se dedica a las diferentes expresiones artísticas. Es el tema para cambiar la cosmovisión, para cambiar la manera como se ha venido mirando el mundo hasta el presente, y además para cambiar los valores que han estado presentes hasta ese instante, y de los cuales él de alguna manera también es la víctima, porque él es víctima de esa cosmovisión y víctima de esos valores. Y hay montones de cuentos donde uno observa el detalle de esa transformación en el comandante Chávez. Algunos los hace públicos, otros los maneja en privado, pero es importante también señalar cómo él se centra en la figura del libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar, no lo olvidemos ni lo podemos esconder tampoco, hace una revolución burguesa en Venezuela. No es una revolución proletaria, ni mucho menos, ni la podemos calificar ni medir con los parámetros de la actualidad. La revolución de Bolívar es una revolución desde Venezuela, desde nuestra América, desde esta Yayala que había sido invadida, pero que tiene mucho de la impronta europea y de los blancos y de los criollos con poderío también colonial, etcétera, ¿no? Entonces el Bolívar, que va estableciendo rupturas, es el Chávez que 200 años después también va estableciendo rupturas en su vida con base en ese parámetro. Esto lo tomo así, ¿por qué? Porque el comandante Chávez, cuando se fija en Bolívar como una figura para transformar a Venezuela, lo más cercano a la posibilidad de un cambio radical en el ámbito cultural es cuando él dice que la mejor forma de gobierno es aquella que provee a la mayoría del pueblo la mayor suma de felicidad. Entonces, claro, ese parámetro nosotros hoy lo podemos asociar, traspolar, articular con una visión socialista de la realidad, pero eso no estaba presente ni mucho menos, pero tampoco estaba presente en Chávez, pese a que Chávez andaba ya escuchando de su propio hermano Adán y de algunas otras personas, escuchando temas que tenían que ver con esta actualidad de búsqueda socialista, pero él estaba en un ambiente donde no había ido para conspirar, había ido para contribuir a conseguir la definitiva independencia de Venezuela. Y después sigue con ese mismo proyecto, pero lo inscribe claramente como un proyecto cultural, como un proyecto mediático, porque además es otro de los tópicos de gran importancia a destacar en el comandante Chávez como maestro de la comunicación, como lo fue Bolívar también, maestro de la comunicación en un contexto de guerra, donde la comunicación no es solamente un espacio para decir cosas y conseguir un ladito donde escribir o aparecer en un canal de televisión o de radio, no, es un espacio para ganar batallas también. La batalla de Venezuela, que no se libra solamente con una como la de Carabobo, que estamos próximos a cumplir los 200 años de la misma, se libra también en otros terrenos, y son los mismos terrenos que en la actualidad sigue desarrollando la revolución bolivariana, que nos van a conducir a los cambios definitivos en el área tanto cultural como mediática. El que lee, el que sabe, el que se comunica, el que está enterado de lo que realmente acontece tanto en su entorno como más allá del entorno, como ocurre en la actualidad, que estamos enterados al minuto de lo que pasa en cualquier parte del mundo, es una persona que va siempre a tener la inquietud por la liberación.
Y eso le interesa a los amos del mundo, le interesa a los grandes supremacistas que quieren tener el control sobre todas las culturas, les interesa la ignorancia, la invisibilización. ¿Por qué el pueblo de los Estados Unidos en su gran mayoría? Sabemos que hay sectores de mucha avanzada y todo eso, y no nos vamos a referir a ellos de manera particular, pero la masa del pueblo estadounidense es un pueblo silenciado por la ignorancia, fundamentalmente. Y esa misma frase que aludíamos antes del Libertador, diciendo que más nos han dominado por la ignorancia que por las armas, aplica en el mundo entero, aplica en cualquier parte del mundo. Y es verdad, yo llegaría a suscribir lo que tú estás diciendo de que Chávez ya era un hombre de izquierda, porque era un hombre que leía, y desde chamo leía, ¿no? Desde muy pequeño, desde muy joven, leía y tenía en su casa, aunque sus padres eran también educadores de derecha, porque políticamente estaban adscritos a partidos de derecha. Sin embargo, Chávez sabía que sus propios padres, y más tarde se da cuenta de ello, que sus propios padres eran hombres que iban transitando por el camino de la libertad porque tenían acceso a la educación y además porque se la transmitían a ellos. Los hermanos de Chávez, todos son gente con títulos o no títulos, con academia o no academia, con reconocimiento por lo aprendido o sin reconocimiento por lo mismo, pero son gente que estudió en lo formal y en lo no formal, pero estudiaron, se prepararon para dar las batallas que libran todavía hasta el presente. El comandante Chávez ya no nos acompaña físicamente, pero sus hermanos están allí también en la misma batalla, que es una batalla de las izquierdas, para seguir un poco el lenguaje y la preocupación tuya con lo que estabas diciendo. Entonces sí creo que Chávez tenía esa aproximación, pero además en esa aproximación la búsqueda decidida, la búsqueda firme de completar la independencia que siempre hemos sentido todas y todos en nuestra América, que nuestros libertadores no concluyeron, no pudieron concluir. Entre otras cosas, porque esa derecha, esa ultraderecha, esas figuras entronizadas en el poder, quisieron silenciar los momentos históricos de entonces. ¿Por qué querían matar nuestra memoria? ¿Y por qué quieren matar la memoria de los pueblos? ¿Por qué todos los ataques, ese ataque en Bagdad, cuando invaden y bombardean a Bagdad contra la Biblioteca Nacional de Bagdad y con todo el acervo que allí se preservaba? ¿Por qué los objetivos militares en Venezuela son objetivos generalmente mediáticos? ¿Por qué hoy Telesur es un espacio, un objetivo militar para los Estados Unidos y para los supremacistas y para las fuerzas del poder en el mundo entero? Porque Telesur está haciendo lo que ningún otro medio ha hecho en el mundo entero y está diciendo lo que es objetiva y verazmente la verdad de nuestros pueblos. Y por eso ese enemigo imperial busca silenciarlo, busca convertirlo en otro CNN, en otro Fox, en cualquier otra de esas señales que lo que hacen es idiotizar a los pueblos. Bueno, es el poder de las grandes corporaciones, Hernando. Tú sabes muy bien que Venezuela, transitando un camino de construcción del socialismo, sigue siendo capitalista. Nosotros tenemos normas y tenemos leyes que todavía son caducas, que todavía están apegadas al pensamiento liberal burgués con el que se manejan la mayoría de las democracias. Y si miramos hacia otros países que tienen más experiencia que nosotros, como es el caso de Cuba, que tiene 61 años de revolución, sin embargo observamos que el cambio cultural, es decir, la ruptura radical en el campo epistemológico, no lo ha conseguido todavía Cuba a plenitud, porque es un proceso muy complejo y mucho más complejo en medio de unos amos del mundo que tienen muchos recursos, tienen mucha plata, tienen mucho dinero para silenciar al mundo entero. Entonces yo diría, ¿qué sería de un medio como el Nazi o NAL, que es tan nazi, o NAL como ese periódico aquí en Venezuela, o muchos otros canales y señales de la televisión, de la radio y de la mediática, porque están adscritos a las grandes corporaciones? Si no estuvieran adscritos a las grandes corporaciones, hubieran perecido ya. Y de hecho muchos de los periódicos de derecha en Venezuela también murieron en el camino. En medio de esto le atribuyeron las crisis a Chávez y a Maduro, por supuesto, pero en el fondo la crisis es la crisis de ellos mismos, que ellos la trasladan y la padecen en una dimensión. Pero esa dimensión les lleva a afincar mucho más su poderío, respaldando algunos medios que
silencien, que mientan, que hagan la famosa fake news en la actualidad, o que sencillamente desaparezcan la realidad tal cual es. En el mundo entero se vende una Venezuela que nadie la conoce aquí, que nadie la conoce. Una Venezuela de falsedades, una Venezuela de mentiras, una Venezuela de que la gente la están matando, de que la dictadura no perdona que la gente ande por la calle o se quiera expresar como realmente quiere hacerlo en libertad. No. Todo eso lo sabemos que es mentira. Y ustedes que vienen muchas veces de otros lugares, de otras latitudes, de otras fronteras, saben cuando llegan aquí a Venezuela que todo eso es un cuento de falsedades tales que solamente es creíble en el ámbito donde ellos se reciclan. Yo creo que podríamos haber ido a pasos más acelerados si realmente tuviéramos el camino libre. Pero si tuviésemos el camino libre, que hubiésemos acelerado los pasos, hubiéramos caminado a pasos mucho más acelerados. Pero evidentemente es bueno también que se consigan esas dificultades, porque la lucha es de clases, ¿no? Y mientras no tengamos elementos de confrontación, no tendremos dialéctica para seguir avanzando en el camino hacia la liberación de los seres humanos, de los individuos, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos en Venezuela un tema que se conoce por Europa también, porque de alguna manera está presente en esta coyuntura noticiosa en la actualidad, noticiosa marginal, vamos a decir así, o marginada por las grandes corporaciones, pero muy real. El caso, por ejemplo, de nuestra piedra cueca, que a mucha gente y los grandes medios tienen el interés por banalizarlo. Y dicen, tanta preocupación por una piazo de piedra, ¿no? Esa piazo de piedra de 30 toneladas de un jaspe que estaba ubicado en el Parque Nacional Canaima, aquí en Venezuela, en el estado Bolívar, no es cualquier piazo de piedra. Es una piedra que tiene una enseñanza ancestral de una gran sabiduría y encierra además una gran cultura. Que si no hubiese habido revolución bolivariana, esa piedra se pierde, porque además esa piedra se la regalan entre comillas a un precio bien costoso y en actos de corrupción. En el último de los gobiernos de Caldera, en 1998, se le pasa esa piedra a ese artista que tiene un museo de piedras del mundo, que las consigue todas a través del tráfico de dinero y de influencias y de corruptela, etcétera, pero además robándole la memoria a los pueblos y robándole las creencias a los pueblos. La creencia ancestral que está concentrada en la piedra cueca, en la abuela cueca, es una cosmovisión que está vinculada con nuestros pueblos indígenas. No es cualquier cosa, ni es cualquier piedra. Por eso el que podamos regresarla hoy a Venezuela, como está próximo a ocurrir en nuestro país, ya está montada en el camino después de muchos trámites, porque los trámites se están haciendo prácticamente desde que Chávez llegó al poder como gobernante, como presidente de la República. Y más o menos desde 2004-2005 se está peleando con mayor solidez por repatriar la piedra cueca. ¿Qué estamos repatriando? Estamos repatriando nuestra soberanía, estamos repatriando nuestros ancestros, estamos repatriando nuestros valores, estamos repatriando el amor que nuestros pueblos indígenas tienen allí por encima del desamor que le ha querido imponer el capitalismo y los grandes dominadores. Porque si a nosotros nos borran la sabiduría del pueblo Pemón y nos borran la sabiduría encerrada en la cosmovisión que está presente en la abuela y en el abuelo cueca, nos están robando la posibilidad de avanzar hacia un socialismo nuestro, un socialismo que mire hacia nuestras raíces, que mire hacia el fondo de nuestra realidad. Y por eso nuestra revolución es cultural. A veces piensan que es cultural porque damos pasos en abrir el Teresa Carreño, que es a todo el mundo, al pueblo en general, que es un paso importante, significativo, simbólico, tiene una lectura mediática de gran interés, pero de mucho más interés son este tipo de lecturas que el pueblo venezolano y los pueblos nuestros vecinos, los pueblos de nuestra América y del mundo, tienen que mirar para solidificar los avances hacia transformaciones que sean realmente profundas, que sean realmente radicales y que sean realmente hasta la profundidad que significa una revolución que podamos llamar cultural. Muchas gracias. Gracias a usted. Dale, hermano. Podríamos haber